Buenas tardes, señor Sánchez Berzaín. Gracias por la conversación. Mucho gusto, señor Ponce. Un saludo a usted y a toda su audiencia en las Américas. Muchas gracias, señor Sánchez Berzaín. ¿Qué pasa con la izquierda? Llega al poder y en el acto empieza a perderlo todo. ¿Usted comparte esta impresión? Claro, es evidente que la amenaza sigue, pero algo está sucediendo que debemos registrar. A ver, veamos lo que es el marco de referencia histórico de este siglo en la región para poder explicar lo que usted me pide. El siglo XXI está marcado por la irrupción de un proyecto no democrático que nace de la alianza entre la dictadura más antigua de la región, Cuba, que el año 1999 agonizaba en su periodo especial, y Hugo Chávez, que llega a la presidencia de Venezuela ese año y asiste a Cuba y la rescata, con dinero, con petróleo, y que se forma la alianza sobre el soporte que había tenido Cuba hasta ese momento, que es Lula da Silva del Brasil, con el Partido de los Trabajadores, que organizaron el Foro de Sao Paulo para sostener precisamente a la dictadura cubana. Entonces el siglo XXI empieza con esa troika, Castro, Chávez, Lula, que empiezan a producir escenarios antidemocráticos desde muy temprano. Cae el presidente argentino de la Rúa, cae el presidente ecuatoriano Mauad, derrocan al presidente boliviano Sánchez Lozada, derrocan al secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente de Costa Rica, derrocan a Gutiérrez, presidente del Ecuador, y empieza un proceso de expansión de lo que ellos llaman en principio el movimiento populista bolivariano y que después se consolida con el nombre socialismo del siglo XXI, coge las banderas de izquierda y que se llama castrochavismo, porque por los apellidos de los dos constructores principales de esto, Castro y Chávez. ¿Y en qué consiste esto? No consiste en un proyecto democrático de izquierda, consiste en un proyecto de expansión de la dictadura cubana con todos sus mecanismos criminales de tomar y de detentar indefinidamente el poder. Y la dictadura de Cuba se expande en Venezuela. Es una dictadura del tipo absolutamente castrista, con Chávez y con Maduro. Se expande en Bolivia con Evo Morales. Se expande en Ecuador con Rafael Correa. Es salvado el Ecuador después por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Se expande en Nicaragua, donde vuelve el sandinismo, y por eso en el siglo XXI hoy día tenemos 4 dictaduras. Pero esas 4 dictaduras que se empoderan con el dinero del petróleo venezolano, liquidando a Venezuela, que hoy día está en una situación igual o peor de crisis económica y crisis total que la de Cuba, y después al narcotráfico, porque los 4 son narcoestados, empiezan una operación de expansión en la región para tomar gobiernos en países democráticos. Y ahí tenemos en la Argentina a los Kirchner, en el Uruguay llega Pepe Mujica, en el Paraguay llega el obispo Lugo, en el Perú yo creo que la expresión fue Toledo, en diferentes países de la región controlan en una primera etapa gobiernos democráticos que terminan por entregar el poder. Y en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? Hay 4 dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y hay 5 gobiernos paradictatoriales. ¿Qué quiere decir gobiernos paradictatoriales? Gobiernos que han llegado al poder con la ayuda del socialismo del siglo XXI, con el financiamiento del castrochavismo, con el aparato del Foro de Sao Paulo, y que toman el poder en la Argentina con Fernández Kirchner, en México con López Obrador, en Chile con Boric, en Perú con Castillo, que ya se ha caído por su autogolpe, en Colombia con Petro, y el último en hacer eso es Lula en el Brasil. Entonces, salido el gobierno de Castillo, quedan estos 5 gobiernos que son gobiernos establecidos por el sistema dictatorial, pero en países democráticos en los cuales hay institucionalidad, la institucionalidad del Perú que hizo imposible el golpe de Castillo. Hay mecanismos democráticos, hay una fuerte opinión pública y hay oposiciones de verdad. Entonces, ahí fracasan los gobiernos de la Argentina con Fernández Kirchner, el de López Obrador en México, fracasa como está fracasando Petro en Colombia, Boric en Chile, como usted lo ha señalado, y Lula en el Brasil. ¿Y por qué fracasan? Fracasan por 3 razones. Fracasan, primero, porque son gobiernos de minoría.
no han ganado elecciones. En el caso de Castillo, para poner el ejemplo local en el Perú, Castillo sacó el 17 o el 18% en la primera vuelta, que equivalía al 12% del voto. Con eso no se puede gobernar. Le ha pasado a Boric 24%, Petro no llega al 30% efectivo, Lula 40%, son gobiernos de minoría y con gobiernos de minoría usted tiene una oposición muy firme en el Congreso. Es el primer elemento. El segundo elemento es que son malos gobiernos, llegan con dogmas, está queriendo Petro liquidar la propiedad privada, terminar con la seguridad social, con la medicina colombiana que va tan bien, acabar con las inversiones. En Chile, Boric quiere cambiar la constitución y quiso establecer un Estado plurinacional como el de el castrochavismo en Bolivia. Malos gobiernos que llevan a sus países a crisis económicas. Y el tercer elemento, que es mucho más grave, son gobiernos que dependen del sistema dictatorial y que actúan en la política exterior con señales de defensa del crimen organizado. Entonces, con esos tres elementos no se puede sobrevivir en democracia y son malos gobiernos. Ahora, parece que el mito, la narrativa que ha reconstruido el neomarxismo, el neocomunismo, todas estas corrientes marxistas con la posmodernidad, en América Latina han funcionado para crear relatos y llegar al poder. Han sido muy eficientes. Seguramente las derechas, los sectores democráticos no se han renovado y no han enfrentado correctamente. Pero hay un problema de fondo, señor Sánchez Berzaín. Llegan al poder y no pueden gobernar. Es decir, una cosa es tomar el poder en una sociedad, en sociedades que se derrumban, que aumentan la pobreza, como sucedía antes de la caída del muro de Berlín. Y otra cosa es asumir el poder en sociedades que han crecido, que han reducido pobreza, como Perú, Chile, Colombia. Entonces, la sensación de la gente es inmediata. Vienen a frenar el crecimiento, son bárbaros atilas contra la inversión privada. Y eso es lo que está pasando. Por eso me llama mucho la atención la realidad de estos tres países. Bueno, mire, son más. La Argentina la están dejando los Fernández Kirchner en una crisis económica total. López Obrador, cuando deje México, va a dejar México casi como un narcoestado, con una situación muy crítica. Chile está en una crisis económica y en una crisis de credibilidad atroz. El presidente Boric no tiene ni el 20% de respaldo y acaba de estallarle un escándalo de corrupción extraordinario. En Colombia, Petro, además de mal gobierno, acaba de ser puesto en evidencia por su jefe de campaña de que ha recibido dinero o del narco o de la dictadura venezolana y que es prácticamente un gobierno títere del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Y en el proceso de ese escándalo se ha producido una especie de suicidio asistido del jefe de seguridad del propio Petro. O sea, eso es un escándalo sin proporciones. Y en el Brasil, Lula está haciendo un mal uso absoluto de los recursos brasileños y de la política exterior, sometiendo a ese gran país que es potencia regional y potencial potencia mundial a una situación de servicio a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Entonces, en ese escenario, en un mundo globalizado, en un mundo hiperinformado por la revolución tecnológica, esta gente no puede tener futuro, porque primero están contra el sentido de la historia. El cuento marxista, el cuento comunista, el cuento populista, nadie se los cree. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere empleo, la gente quiere seguridad, la gente quiere salud y quiere futuro para sus hijos. Y eso es precisamente lo que esta gente no da, porque lo primero que hace el castrochavismo es atentar contra la propiedad. Y la propiedad es un derecho humano porque sin propiedad no hay libertad. Así es. Entonces, cuando ellos atentan contra la propiedad, cuando ellos hablan de cosas comunitarias y crean constituciones como la de Bolivia de estados plurinacionales y generan confrontaciones, lo que están haciendo es simplemente marcar un punto en el que ellos son un sistema criminal y no político, porque de mano de eso viene el narcoestado, de mano de eso viene el tráfico de personas, de mano de eso viene la presión migratoria y de mano de eso viene la hipercorrupción, que es otra característica. Todos esos gobiernos son corruptos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Déjenme terminar esto. O caen, como ha sido el caso de Castillo, o establecen dictaduras, como era lo que Castillo quería hacer. Y como los pueblos están en resistencia y hay instituciones, no pueden con las dictaduras y terminan perjudicando el desarrollo y perdiendo el gobierno.
O sea, estos gobiernos o estos proyectos solo pueden continuar luego de haber llegado al poder mediante elecciones y el sistema democrático, utilizándolo, solo pueden continuar en el mediano y largo plazo como dictaduras. Esa es la conclusión, ¿no? Bueno, Ahora, ese es el proyecto que ellos tienen, porque claro, mire, han logrado eso en Bolivia, lo lograron en el Ecuador con Correa, lo han logrado en Nicaragua Nicaragua, y lo han logrado en Venezuela. Llegan por elecciones como minorías, no como mayorías, porque una de las cosas horribles que han hecho en el siglo XXI es introducir casi en todas las constituciones la historia de la segunda vuelta. Entonces, la primera vuelta, lo que está pasando ahorita en Guatemala. En la primera vuelta de Guatemala, la candidata Torres, que sale primera, saca el 12% de votos. Y el que sale segundo saca algo cercano al 10%. Van a ir a la segunda vuelta y uno de los dos va a ser presidente. ¿Usted cree que con el 12% de apoyo popular uno puede tener la legitimidad de decir yo soy presidente de este país? Con un ausentismo del 40%, o sea, ese 12% de votos representa un 9% real, o sea, nada. Lo mismo que de ha pasado acuerdo. en el Perú, si ustedes son testigos de cómo ha llegado Castillo. A Castillo no lo apoyaba ni el 12 o 13% efectivo de la población. Entonces toman el poder y empiezan a usar la fuerza, a quebrar instituciones y solamente fracasan cuando se encuentran con una oposición consistente y cuando tienen una situación de verdadero ejercicio de la prensa libre y de verdadero ejercicio de las instituciones democráticas, que gracias a Dios las tiene el Perú, las tiene Colombia, las tiene Chile, no las tuvo Bolivia, porque en Bolivia la oposición traicionó, se entregó al proceso de Evo Morales y juntos han construido el desastre económico, político y social que es hoy día el Estado plurinacional. Finalmente, señor Sánchez Berzaín, vamos a tener un problema de tiempo por sus actividades, pero quería preguntarle, uno puede aseverar que esta ola roja, por llamarlo de una manera, esta marea, esta brisa bolivariana que alguna vez se anunció desde Caracas, está culminando en América Latina. ¿Qué debería o qué viene después? Se ¿Qué está debería? acabando por cuatro razones. Primero, esta corriente del castrochavismo, que es una corriente criminosa, está sostenida por la dictadura de Cuba, liderada por la dictadura de Cuba y por el grupo de dictaduras. Y las dictaduras se están cayendo. Se están cayendo Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. ¿Por qué razón? Por cuatro razones. Primero, porque no tienen pueblo, nadie los respalda. El respaldo a la dictadura de Cuba debe ser del 2% del pueblo cubano. El respaldo a la dictadura de Venezuela no llega al 5 o al 10%. El respaldo en Nicaragua y Bolivia es ínfimo. No, por eso falsifican, por eso matan, por eso encarcelan, por eso hay presos políticos y exiliados. No hay pueblo. Segundo elemento, no hay economía. Han liquidado, todos están en crisis económica y no va a haber otra Venezuela que les regale un país como hizo Chávez para salvarlos. O sea, no hay economía, no hay futuro. Tercero, no hay narrativa. ¿Quién cree hoy día en el cuento de la Revolución Cubana o en la Revolución Bolivariana o en el proceso de cambio de Evo Morales o en la Revolución Sandinista? Nadie, ni ellos creen en eso. Y cuarto, no tienen opciones. Y no tienen opciones porque, de nuevo, no va a ser Rusia ni China la que los llene de dinero para tapar ese hoyo profundo en el que están metidos. No hay cómo se salven. Se están cayendo. Y con ellos van a caer los gobiernos paradictatoriales que tienen ya como freno la institucionalidad, la prensa libre y la fuerza de los pueblos en resistencia en los países que no se van a volver dictaduras. Brasil, Colombia, Chile, Argentina, que ahora va a elecciones, y México, no van a ser dictaduras. Estos van a haber sido malos presidentes, entregados a las dictaduras, traidores a la patria y corruptos que han pasado por ese momento de la historia. De acuerdo, señor Sánchez Bersay, infinitamente agradecido por estas reflexiones y seguramente tengo que seguir conversando como siempre solemos hacer más adelante. Muy agradecido. Gracias, señor Ponce. Hay que pensar sobre estas cosas. Se están cayendo en presente continuo. Lo que hay que hacer es seguir respaldando la libertad, la democracia, las instituciones, porque esta gente no tiene manera de sostenerse. Está en franca caída y lo único que va a terminar eso es con libertad para los pueblos. Vamos a ver una Cuba libre, una Venezuela libre, una América sin dictaduras en el corto plazo. De acuerdo, señor Bersay. Muy agradecido. Gracias, muy amable.